Voy a mencionar dos pasajes de la Escritura. 2 Corintios 7:1 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas de que el Señor habitará con nosotros y será nuestro Dios, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. Y Efesios 1, el autor es el mismo Pablo, hablando primero a los Corintios, después a los Efesios, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y el mensaje detrás de estas palabras, y algo que vamos a estar compartiendo también estos domingos, es que llegó la hora de hacer limpieza a fondo de nuestra vida. Llegó el momento de que cada uno vea su vida y revise cada rincón escondido para exponer y sacar a la luz las cosas que guarda, pero que vienen del enemigo. Esa es la hora de volver a establecer el señorío de Jesús aquí en la tierra. El tiempo de la guerra espiritual en cada vida y en cada hogar. Por eso te animo, dice el Señor, a que eches fuera lo que no tiene que estar en tu vida ni en la vida de los tuyos. Con valor y decisión expón las mentiras del enemigo y su agenda oculta. Invita al Espíritu Santo a volver a tu corazón y declara que tu vida y la vida de tu familia es una tierra santa. En Cristo te he dado autoridad para luchar y vencer, y ahora te doy fuerza y denuedo para levantarte y recuperar lo que yo te di. Toma tu vida y la vida de tu familia y conságralas por completo. Amén. En el nombre precioso de Jesús declaramos que esto es una verdad en la vida de todos nosotros. Esta mañana quisiera compartir algunos pensamientos acerca de Jesús y cómo Él caminó en santidad. Y lo hacemos con el propósito de que nosotros podamos aprender de un maestro, quien vivió en santidad. ¿Sabes? La santidad, al mismo tiempo muy específico, muy particular en la vida de Jesús. Y esto ocurrió en un tiempo cuando Jesús fue probado. La tentación puso de manifiesto la dedicación que Jesús tenía por su Padre, y las tentaciones que Él experimentó sirvieron para exaltar su condición. Porque en la prueba es como se sabe realmente de qué estamos hechos. Y Jesús, durante ese tiempo de prueba, mostró su santidad, su integridad y también su transparencia. Al inicio del ministerio de Jesús, Él fue bautizado en el río Jordán. Y a pesar de que Él nunca pecó, ahí Jesús se identificó con las personas que reconocían su pecado. Yo te amo, no por lo que haces, te amo porque eres mi hijo y estoy contento de contentamiento contigo. E inmediatamente después de esto, narra la Escritura, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto de Judea, a un sitio solitario, sombrío, donde no había vida, porque el Señor tenía que hacer algo muy concreto. Llegó al desierto porque debía cumplir con una cita concertada por el Señor, y el Espíritu Santo lo condujo justamente ahí para cumplir un propósito específico de parte de Dios, que era enfrentar un tiempo, un periodo de tentación para que Dios a través de Jesús pudiera manifestar su obediencia perfecta al Padre Celestial. Quiero enfatizar el hecho de que por espacio de 40 días Jesús permaneció en compañía de su Padre en el desierto de Judea, y en ese mismo tiempo no probó alimento para no distraerse de la misión que Dios le había encomendado. Y al mismo tiempo no perder de vista que también el Señor fue tentado cada segundo de los 40 días y de las 40 noches que pasó en el desierto. Fueron 3 tentaciones, pero el tiempo de la prueba fue segundo a segundo durante 40 días y 40 noches. La Biblia no lo dice así, pero pudiéramos quizás suponer que era tentado en especial cuando Jesús tenía más hambre, cuando se sentía más débil, cuando estaba más cansado.
Satanás emplearía estas tácticas más efectivas para poder disuadir, desviar la dedicación que el Señor tenía por la asignación que el Padre le había dado, y eso tenía que ver con la salvación del mundo. Satanás lo que intentaba era cómo desvío a Jesús de que vaya a la cruz y muera a favor de nosotros. Eso era lo que tenía como intención Satanás. Si el diablo lograba hacer que Jesús cayera, iba a dañar la santidad del Hijo de Dios. Quizá nosotros de pronto perdemos de vista la importancia que tienen ciertas palabras que están en la Escritura, y esta es una de estas que tenemos que rescatar. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que vivamos en santidad. Y si Dios lo pide es porque sí se puede vivir en santidad. Por eso queremos aprender de Jesús cómo Él lo pudo hacer para que nosotros podamos seguir sus pasos. Durante 40 días y 40 noches Satanás estuvo atacando a Jesús. No sabemos qué pasó durante todos esos 40 días. Solamente tenemos un cuadro de una batalla que se plasmó en la narración bíblica de las 3 tentaciones específicas que Jesús enfrentó. Es importante que me entiendas. 40 días de tentación y solamente tenemos en la Escritura 3 tentaciones concretas y específicas. Eso no quiere decir que fueron las únicas 3 tentaciones, sino que el Señor fue tentado de día y de noche, segundo a segundo, por este espacio tan grande. 40 en la Escritura es un número que simboliza prueba. Moisés estuvo recibiendo las tablas de la ley y estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Por eso hoy estamos dedicando este papiros, tener esos rollos donde se escribía. Entonces, el Espíritu Santo, guiando a hombres que fueron los que escribieron la Escritura, les dio la información mínima necesaria. Yo cuando llegue al cielo le quiero preguntar al Señor, ¿por qué no nos dijo más? Porque apenas y sabemos qué pasó. Satanás le dice, si eres el Hijo del Hombre, dile a esta piedra que se transforme en pan. ¿Te puedes imaginar cuánta hambre habrá tenido Jesús después de 40 días sin probar alimento? Y en ese momento, cada una de las rocas que tenía a la mano, y yo creo, porque la Biblia no lo dice, quizá le recordaban el pan que comió. Jesús estuvo en la tierra por espacio de 33 y pico de años. Y seguramente, de acuerdo con la forma de vida hebrea, Él ha de haber comido pan todos los días. Y el diablo de alguna manera relacionó el pan con la piedra. Y ten presente que el pan de este pasaje no eran baguettes. O sea, no era un bolillote el que le estaba mostrando, sino que era una galleta delgada, crujiente, elaborada con masa leudada y fermentada con levadura. ¿Conocen las galletas Ritz, estas cuadraditas? Pues esas ya están gordas comparado con el pan. Los dardos de Satanás iban dirigidos a la lealtad de Jesús hacia su Padre y a todo lo que su Padre representaba. Por eso el maligno aquí apeló a uno de los apetitos legítimos del hombre, que es saciar el hambre. Satanás añadió un elemento aquí al señuelo porque pretendía que Jesús satisfaciera su deseo legítimo de comida, pero que le hiciera de una manera ilegítima. Y ahí estaba la tentación. La propuesta venía con veneno escondido. Satanás le estaba diciendo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. 2 cosas importantísimas. Número 1, si eres el Hijo de Dios, porque no sé si no eres el Hijo de Dios. Y la otra es, si eres, demuéstralo. En otras palabras, Satanás le decía a Jesús, aprovecha esa posición que tú tienes como el Hijo de Dios. No tienes que esperar a que tu Padre satisfaga todas tus necesidades.
Si no te ha alimentado en este tiempo de 40 días que lleva esta prueba, ¿qué te garantiza que lo va a hacer más tarde o que lo va a hacer mañana? Mejor utiliza tu poder y provee alimento para ti mismo. Sé un hombre independiente. Es hora que empieces a pensar en ti mismo y no solamente en tu padre. Esto no está en la Escritura. Yo estoy interpretando que esto pudiera haber estado en el corazón de esta tentación de Satanás a Jesús. ¿Y cómo respondió Jesús a la tentación de saciar el hambre? Jesús citó una porción de la Escritura que está en Deuteronomio 8:3 y lo leemos en la narración de Lucas, que dice: Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. ¿Por qué fue que Jesús citó este versículo en particular? La intención del Señor pudo haber sido establecer una verdad que es del reino de Dios. Y esta es la verdad detrás, que las cosas materiales no son tan importantes en la vida como es el alimento. Para todas las personas que trabajan, pareciera que esto es lo que nos agobia, el trabajo, el pan. Y por el pan hacemos no sé cuántas cosas, como si realmente esto fuera valioso. Lo que sí es trascendente es la confianza que cada persona tiene en Dios, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer día a día. Esto sí vale la pena. Esto sí es trascendente, el pan no. Y Jesús está declarando que el hombre es mucho más que una criatura de apetitos y de necesidades básicas, de necesidades físicas. El hombre también es una entidad espiritual creado para vivir en una relación íntima con el Padre en santidad. Miren, la confianza del hombre que cree en Cristo no está en la provisión, sino el proveedor, con mayúscula. No está en la vida, sino en el creador de la vida. No está en la dádiva, está en el dador del regalo. Hay una diferencia enorme cuando lo vemos con esta óptica. Jesús resistió a Satanás y en todo momento permaneció santo. Y la respuesta y el mensaje al enemigo fue claro. Yo diría a Jesús, yo he puesto mi confianza en el Padre. Mi confianza está no en lo que me pueda dar, sino que mi confianza está en mi papá. Ahí es donde yo descanso en él. Quizá diría Jesús, yo confío en mi Padre Celestial. No necesito tomar justicia en mis manos, no voy a ser egoísta, voy a permanecer leal a mi papá. Y de esta manera se cerraba la primera de las tres tentaciones. Y entonces vino la segunda tentación, la tentación de ser exitoso. Nadie que yo conozca que trabaje está pensando en fracaso. Todos cuando trabajamos estamos pensando que vamos a ser promovidos, que pronto vamos a ser directores generales o dueños, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aunque digas que no, yo sé que esa es la razón detrás. Tenemos una expectativa enorme, pero Jesús resistió el éxito y se afianzó en su posición. Y al mismo tiempo Satanás persistió en ese propósito de quebrantar la lealtad de Jesús hacia su Padre. Y leemos de Lucas capítulo 4, y entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Y le dice el diablo, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto. Y luego que dice, si me adoras. Qué astuto el diablo. Yo estoy convencido que con esta trampa
Satanás atrapa el día de hoy a la mayoría de las personas de nuestro tiempo. Nuestra generación no aguantaría esta tentación. ¿Qué tengo que hacer para tener éxito? Y algunos están dispuestos a vender a su familia, ¿eh? Yo no sé cuántos papás aquí habrá, o mamás, de fin de semana, que durante la semana salen tan temprano que no ven a sus hijos. Llegan tan tarde, cuando llegan ya están dormidos. Y el fin de semana están tan cansados que quieren dormir y no atender a su familia. ¿Cuántos de esos habrá aquí? Jesús no pensaba así, ¿eh? El Señor tenía claramente cuáles son las cosas principales de la vida. Y para todos aquellos que se afanan por el trabajo, déjenme decirles algo, a lo mejor espantoso. Esa empresa donde trabajas, ese negocio que tienes, mira, un día te pueden hacer así, ¡pum! Y te dejaron patitas en la calle. ¿No es cierto? ¿Dónde están nuestros ojos puestos? Bueno, lo que el diablo estaba aquí tratando de hacer, y tenemos un cuadro del reino del mundo, y lo que le está ofreciendo al Señor es que buscaba que el Señor negara su compromiso de cumplir con la voluntad de Dios. Pretendía que Jesús abandonara ese llamado altísimo que tenía de salvar al mundo y que buscara su propia gloria. Creía que el éxito del mundo iba a tentar a Jesús. ¿Saben ustedes? Las palabras que Satanás empleó da la impresión que él se sentía el dueño de todos los reinos del mundo y que con sus riquezas podía engañar y seducir a Jesús. Miren esta versión de la Biblia, no la Biblia, en el pasaje de Lucas 4:6, el diablo le dijo: te daré poder y autoridad sobre todos estos reinos y también te daré su grandeza, porque a mí me lo han dado y yo se los doy a quien yo quiera. Te digo una cosa, esto tiene un punto legal, porque desde el punto de vista legal Satanás es el príncipe del mundo hoy en día. Tiene parte de razón estas palabras. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos cedieron sus derechos, la autoridad que Dios les había dado, y se lo entregaron a Satanás. Y eso lo podemos leer en el Evangelio de Juan, en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2. ¿Qué pasó? Que Satanás usurpó la posición de cabeza cuando engañó a esta primera pareja de esposos. Pero leemos después en el Salmo 2, donde se revela que Dios le entregará a Jesús, el Mesías, todas las naciones por herencia. Entonces, finalmente las naciones no le pertenecen a Satanás, le pertenecen a Jesucristo, pero sí tenemos que estar muy claros que el día de hoy Satanás es el príncipe. Por eso el mundo está de cabeza. Por eso el mundo sigue el éxito, sigue las cosas materiales únicamente. Satanás le estaba diciendo a Jesús: piensa por un momento, Jesús, en lo que yo te estoy proponiendo. Tú podrías tener estos reinos sin tener que pasar por la vergüenza de la cruz. Yo te ofrezco la corona. ¿Por qué tienes tú que ir a la cruz y morir? Seguramente Satanás, entre las muchas palabras que utilizó para tratar de convencer a Jesús, le habrá dicho: te estoy ofreciendo un buen atajo. Esta es una buena negociación. Lo único que tienes que hacer es que adorarme. Y tienes todo. Sin lugar a dudas, la oferta era tentadora. Pero el precio que tendría que pagar Jesús era altísimo si lo aceptaba. Satanás le dice a Jesús: te daré todo esto si me adoras. Lo que el enemigo quería era que Jesús lo adorara en vez de que adorara a su Padre. Y siempre que Satanás ataca, lo hace cuando la persona está en desventaja o es vulnerable. Y en este caso, quería aprovecharse de la debilidad física y emocional de Jesús después de ayunar durante 40 días y 40 noches. ¿No te ha pasado que
tienes que ir a hacerte estudios de laboratorio y tienes que ir en ayunas de 12 horas y las patitas se te hacen como 12 horas, no aguantamos. Y salimos del laboratorio y el primer Salmons, Vips, Tox, tacos, tamal, lo que sea. 40 días. Jesús era hombre, 100% hombre, como también Jesús es 100% Dios. Eso no está en juego. Y pensemos ahora cómo fue que Jesús respondió. Nuevamente el Señor rehusó dejar en duda su santidad y su dedicación al Padre. Y en vez de adorar a Satanás, Jesús reprendió con la verdad de la palabra. Y estas son las palabras de Jesús. Teme o adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo en su nombre. Esta es una cita de Deuteronomio que el Señor utilizó cuando estaba en esta tentación con Satanás. Y estas palabras de Jesús lo que expresan es que solamente Dios es soberano. Que solamente Dios es digno de recibir nuestra adoración, honor y servicio. Y sin importar el costo que tenga que pagar, nosotros nos debemos alabar y lo debemos honrar solo y exclusivamente a Él. Jesús no vino a la tierra para ser exitoso, de acuerdo con los estándares del mundo. El Hijo de Dios no vino para que le sirvan, dice Mateo, narra Mateo lo que Jesús dijo, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A eso vino el Señor. Y Jesús era tentado por Satanás para que se desviara de esto que el Señor en su eternidad tenía planeado. Jesús estaba convencido de mantener su santidad y su lealtad al Padre. Y estaba decidido a seguir el camino que el Padre había trazado para él, sin importar qué tan humillante ni qué tan doloroso esto fuera. Jesús conocía lo que iba a enfrentar en la cruz. Estaba diciendo, jamás te voy a adorar a ti, Satanás. Es interesantísimo leer en Isaías, donde se narra cómo Luzbel, ese ángel luz de la mañana, que es Satanás, quiso que lo adoraran a él. Si habláramos de algo contemporáneo que nos identifica con eso, Satanás era el director de la alabanza en el cielo. Y se cansó de que la adoración fuera para Dios. Y él entonces pensó que los ángeles deberían adorarlo a él. Y en el instante que Dios se dio cuenta que había esto entrado en el corazón de Satanás, lo echó fuera del cielo junto con una tercera parte de todos los ángeles que hoy sabemos que son los ángeles caídos, que andan por aquí, por la tierra, donde Satanás es príncipe. Esta es la tercera tentación, la tentación de ser grandioso. Y una vez más, Satanás atacó a Jesús. 40 días de ataque continuo. Los evangelios registran las 3 áreas de la vida en las que el Señor fue tentado. Su voluntad, su éxito y ahora vendría su grandiosidad. Salud. Lucas capítulo 4. Entonces el diablo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, esta parte de mí se me atora. Cada vez que yo leo, si tú eres el Hijo de Dios. A ver, compadre mexicano, igual que yo. Si a ti te dicen, a ver si tú eres, lo que sigue en adelante te viene sin ningún problema, ¿verdad? Dice, ¿cómo que no? Y Jesús resistiendo la tentación de una cucaracha, que es Satanás. Y dice, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Saben? Satanás y sus maquinaciones son tremendas. Sus maquinaciones son reales y son muy audaces. Se atrevió a utilizar
a tentar al Hijo de Dios con la palabra de Dios. Y cita el Salmo 91. Dice el texto: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Te das cuenta de lo que se propone hacer Satanás? Le preguntaba a Jesús: ¿estás seguro que tu Padre Celestial te cuida? ¿Realmente puedes confiar en su palabra, en su amor, en que Él realmente te mantiene bajo su protección? Le picaba la cresta: haz que pruebe que de verdad te ama. Dile que te haga una demostración de que se preocupa por ti, que haga algo grandioso. Déjame decirte algo, y no es con el afán de molestarte. Nosotros hemos hecho esto muchas veces con Dios. Y le decimos: Señor, sáname. Sáname ahora. Demuéstrame que tú eres Dios. Toma mi vida. Sácame de este problema en el que me encuentro para saber que tú realmente estás interesado en mí. ¿No es cierto? Dios no tiene que demostrarnos nada. Y esta era la táctica que seguía Satanás con el Hijo de Dios. Haz algo grandioso. Y una vez más, Satanás demuestra su santidad. Y Jesús reprendió a Satanás como Dios lo hizo con su pueblo. Y le dijo: no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Este pasaje de Deuteronomio, se habla de este sitio Masá o Meriba, que fue un lugar donde los israelitas murmuraban por la falta de agua, en Éxodo 17. Y Masá significa prueba, porque ahí el pueblo de Israel tentó a Jehová y negaron que el Señor estaba con ellos. Lo que el pueblo le decía a Moisés era: haz algo grandioso, Moisés. Tú que nos sacaste de Egipto, donde decían los hebreos, vivíamos a todo dar, y ahora nos estamos muriendo de sed aquí en el desierto. Haz que haga Dios algo grandioso, que saque agua de las piedras. Satanás decía: aquí está el pan en estas piedras reflejado. Sin embargo, Jesús se mantuvo fiel, confiado. Él nunca necesitó nada espectacular ni nada grandioso de parte de su Padre para confiar en Él. Si yo parafraseo la respuesta de Jesús a Satanás, las palabras de Jesús hubieran dicho algo así como: para mí la palabra de Dios es más que suficiente. Yo descanso en Dios. No necesito poner al Padre a prueba. Esto no es confianza. Esto es conocer quién es el Padre Celestial. No necesito pedir que Dios haga algo adicional y que su voluntad revelada ahora esté por encima de las cosas. ¿Sabes? Cuando hay confianza verdadera, no necesitamos demostraciones grandiosas. Cuando hay verdadera confianza. Por eso a Jesús, con el hecho de conocer la voluntad de su Padre, era todo lo que necesitaba. No necesitaba demostraciones. Por eso Jesús, en otras palabras, le dice a Satanás: vete de aquí, no lograrás que yo le dé la espalda a mi papá. Yo confío en Él y seguiré confiando. Y dice el Evangelio de Lucas: cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. ¿Creen ustedes que ya había terminado Satanás con Jesús? Para nada. Esto continuó y continuó. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? La tentación en el desierto muestra la santidad de Jesús. Pero la pregunta es: ¿cómo me afecta a mí? El testimonio de Jesús pone de manifiesto la enorme esperanza que nosotros tenemos en Jesús, que es nuestro Redentor victorioso. Y a pesar de que el primer Adán falló la prueba en el Edén,
A pesar de que el pueblo de Israel falló la prueba en el desierto, Jesús pasó la prueba de la tentación y lo hizo con todos los honores. Su santidad, su dedicación a las prioridades y a los deleites del Padre permanecieron intactos y sin mancha a pesar de los 40 días de prueba continua. El primer Adán falló, el último Adán conquistó. Jesús es de quien dice en las Escrituras que es nuestro sumo sacerdote. Él comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Y luego qué sigue? Sin embargo, Él, ¿qué? Nunca pecó. Y esto es nuestro modelo, esto es nuestro testimonio cuando lo leemos de la Escritura. Como cristianos nosotros también podemos vivir en victoria. Y el Espíritu Santo a través de Pablo lo expresa con estas palabras. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, de problemas, de calamidades, de persecuciones, hambre, miseria, peligro, amenaza de muerte, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Es que cuando nosotros vemos la vida con esta perspectiva, las cosas materiales que son las intrascendentes se reducen a nada. Los que creemos en Cristo ya no somos esclavos del pecado y por eso podemos vivir en santidad. Satanás no tiene derecho legal sobre aquellas personas que hemos creído en Cristo por la sangre del Cordero. Nosotros ya estamos en libertad de rechazar las seducciones, las maquinaciones del enemigo. Tenemos esa facultad porque Cristo murió en la cruz. Pablo a los Colosenses dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto que voy a decir no es profecía. Satanás continuará tentando a las personas que creen en Cristo. ¿Tú crees en Cristo? Hijo mano, con la pena. Esto es de todos los días de tu vida. Satanás tentó a Adán, tentó a Israel, tentó a Jesús. Y si tentó a Jesús, ¿tú crees que se va a detener para hacerte la vida fácil? Absolutamente no. Pero igual que Jesús, tú y yo debemos resistir cada maquinación del enemigo. Y debemos estar confiados en Dios, en su palabra, en su voluntad, a pesar de que no veamos los resultados. Es que ya le oré al Señor y sigo estando enfermo y ya me dejó mi esposa y no tengo dinero y ¿quieres una demostración del poder de Dios? ¿O vas a creer en el poder de Dios? Igual que Jesús, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre Celestial, vamos a encontrar ahí la satisfacción en el llamado que Dios nos ha hecho. Pero esto es de dar un paso de fe y de creer que esto es así. ¿Quieres cerrar ahí en tu lugar tus ojos por un momento nomás para que no te distraigas? Yo quiero hacer una oración en esta hora. Y yo añoro que haya sintonía entre mi oración y tu oración. Padre, tú eres santo, 3 veces santo. Y hoy vengo delante de ti con un corazón rendido, porque yo vengo a reconocer hoy que te necesito en todas las áreas de mi vida. Señor, ya no quiero seguir viviendo a mi manera, ni quiero sostenerme en mis fuerzas y creer que yo tengo las soluciones a mis problemas. Hoy me entrego a ti una vez más. Te pido que examines mi corazón,
Limpia lo que no te agrada. Señor, quita de mí todo orgullo, toda rebeldía, toda impureza, todo doblez, todo pensamiento que se levanta en contra de tu voluntad. Padre, lávame y seré más limpio. Renueve en mí un espíritu recto y afirma mi vida en tu verdad. Enséñame, Padre, a aborrecer lo malo y amar lo bueno. Hazme sensible a tu Espíritu Santo para obedecerte con prontitud, para que ya no te entristezca con mi manera de vivir. Hoy hago un compromiso, Señor, delante de ti. 4 palabras te digo esta mañana: Señor, quiero vivir en santidad. Porque tú eres santo, yo también quiero apartarme en exclusiva para ti. Que mis pensamientos sean puros, que mis palabras sean limpias, que mis manos hagan lo recto, que camine por el sendero justo y que todo en mí glorifique a Cristo. Amén.